Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra presentación. Bueno, en esta presentación vamos a, voy a hablarles un poquito pues que del examen de certificación el FortiSwitch 7.2. Básicamente ayer presenté el examen de FortiSwitch 7.2, ¿cierto? Y pues pasé en el primer intento pues. Porque es la primera vez que lo hago, pues como tal, ese examen, pues quería aprender como el tema de administración, pues de switching en Fortinet y entonces hice ese que es uno de los exámenes que hice para recertificarme en Fortinet Certified Professional Network Security. Eso es uno de los elective exams. Entonces presenté ese, quiero compartir con ustedes pues como tal el score que obtuve. Mm, Básicamente este es el score pues como tal, este es el performance evaluation pues como tal. Eh, lo presenté el día de ayer y el grade fue pass. Básicamente observamos que por ejemplo en Layer 2 Control and Security pues me fue no muy bien, pero pues afortunadamente lo logré pasar. Eh, Pues acá que me acuerde de algunas preguntas que de pronto estén relacionadas con esto, fue una pregunta, no me acuerdo cuántas, pero sí me recuerdo una que fue una pregunta de ACLs, Access Control List, aplicadas en el FortiSwitch. Básicamente preguntaban pues de en dónde se podía como aplicar la lista de accesos, si en la parte del pipeline, pipeline del FortiSwitch, si de entrada, de salida. Y en esa tuve, la verdad, varias dudas y al final no sé, pues si respondí correctamente, creo que mal, porque evidentemente en esta parte me fue mal. En la parte que me fue 100% fue en Manage and Provisioning for Switch. Recuerdo mucho una pregunta que decían que consulte como consulte pues como la exhibición ahí, pues no me acuerdo cómo se traduce exhibit, consulte la presentación, ¿cierto? Y había unos logs ahí de que describían como el proceso de que se estaba autorizando el switch en el FortiGate y preguntaban ahí como esos logs de dónde provenían, si el FortiSwitch, el FortiGate o algo así. Pues las respuestas pues como tal, habían unas ahí. Ese log hace referencia al join request desde un FortiSwitch o que fue autorizado el FortiSwitch. Una pregunta así similar y pues si era un poquito confuso y lo que yo me puse a analizar fue como el comando desde donde se ejecutó, ¿cierto? Y el nombre del switch. Entonces ahí me di cuenta pues que el comando se ejecutó desde el FortiGate, haciendo referencia a un FortiSwitch. Entonces ya con eso yo me basé como para responder la pregunta. Evidentemente la respondí bien porque pues esa caía creo que en esta sección. En esta sección pues me fue 100. En esta Network Planning and Design está que yo creo que esto es que por ahí un 80% me fue bien. En esta For Each Essential and Fundamental me fue en 70. Esta pues yo creo que por ahí un 40 más o menos. Y esta un 70 más o menos también. 80 más o menos también. Entonces en promedio fue por ahí 75 más o menos, creería yo, de 100. Entonces me fue pues en general bien. Para pasar el examen pues me dio. ¿Qué otras? Por ejemplo, esta sección creo que cayeron unas de el, pues una topología que estaban dos switches en MCLAC, que es Multi-Chassis Line Aggregation,
y un tercer switch estaba en cascada hacia los dos miembros de MCLAC. Y adicional a eso había un cuarto switch en cascada del switch anterior que llevaba dos enlaces hacia cada miembro del MCLAC. Entonces pues preguntaban algo básico de o las respuestas estaban realmente yo respondí es que el, el switch 1 y 2 se veían como un único switch lógicamente pues desde la perspectiva del switch 3 y desde la perspectiva del switch 4 se veía un solo enlace hacia el switch 3 pues porque era un line aggregation pues normalito entre el switch 3 y 4 y entre el switch 1 y 2 vamos a hacer esa topología así como rápidamente pues como tal como, entonces este era el switch, este era el switch, acá había un switch y acá había otro switch. Entonces acá tenían dos enlaces, que estos dos enlaces pues se utilizan para el MCLAC. Acá había un enlace, acá había otro enlace y acá había dos enlaces. Entonces todo esto formaba un line aggregation, básicamente con line aggregation y line aggregation. Entonces la pregunta relacionada con esta topología pues como tal, que cuántos enlaces pues veía cada miembro de esta topología y obviamente pues como esto acá estaba configurado como todo esto era un MCLAC, ¿cierto? Entonces MCLAC y esto acá era un lag pues normalito. Esto sería MCLAC Line Aggregation, pues MCLAC Line Aggregation Control Protocol, pero sí es MCLAC Line Aggregation Group, que también se puede hacer como Line Aggregation lag Line Aggregation Control Protocol, básicamente MCLAC Multichassis Line Aggregation pues como tal MCLAC, eso se puede MCLAC que es lag. Y pues esa era como la pregunta pues como tal, obviamente que esto lógicamente actúa como desde la perspectiva del switch 3, esto actúa como un único switch lógico y un único enlace pues como tal, acá un único enlace también, entonces pues no era muy complejo. También hicieron, creo que en esta fallé, porque era una pregunta confusa, Layer 2, Control and Security, creo que era una pregunta relacionada es que estas direcciones, ejecutar el comando pues show MAC address pues, pero desde el FortiGate, ¿cierto? Diagnose, Manage Switch, MAC Table, algo así. Y listaban unas direcciones MAC y preguntaban de cómo estaba esa configuración. No me acuerdo bien pues como las respuestas, pero esa tenía como unas duditas. El tema es de troubleshooting también pues como tal. Comandos para revisar pues como tal el VLAN, la tabla de MAC de VLANs pues como tal. Eh, ¿Qué otras preguntas por ahí de pronto que me acuerde? Mm, bueno, es esta que le... Ah, bueno, también otra de Spanning Tree. Preguntaron también. Eh, También preguntaron topics de acá que no sé si en Layer 2 Control and Security. También preguntaron de Port-Based Authentication. A ver si me acuerdo de esa pregunta de Port-Based Authentication.
Ah, sí, relacionada que por Base Authentication estaba implementado y que era lo que había que realizar pues como tal para permitir varios equipos. Preguntaban de que am, si se autenticaba un computador, los demás se autenticaban o no. Si habían varios equipos ahí en ese puerto. Esa era una pregunta pues. Obviamente que eso dependía pues del el tipo de si era Mac Base Authentication o por Base Authentication. Obviamente por Base eso si se autentica uno, se autentican todos los demás, pues las direcciones más si hay en ese puerto, se ven en ese puerto. Había otra también que creo que era de Network Planning and Design, que es relacionado que indicaban que había una sede remota que no tenía eh, realmente dispositivos capa 3, no habían FortiGate ni nada y se requería administrar eso. Entonces preguntaban que cómo se debería configurar esa solución para poder administrar esos FortiSwitches, esos MANA switches. Y esa yo creo que sí la respondí bien, pues, porque habla ahí en el currículo, pues como tal, en el curso que yo me leí, que el FortiSwitch, el oficial, pues como tal, FortiSwitch 7.2 Administration, creo que es ese. eh, sí indicaba pues como un tema de XVLAN y configurarle al switch para que sea Layer 3, Manage Layer 3 o algo así, no me acuerdo bien. Entonces, esa, sí, no sé si la respondería bien, pero estaba algo seguro. Eh, en total fueron 30 preguntas, le dieron a uno 80 minutos y pues en general, si ustedes pues leen el realmente el libro o el Study Guide, la guía de estudio, pues con eso lo van a pasar perfectamente. Yo, por ejemplo, este fue la que me leí. For the Switch Study Guide for the Switch 7.2. Realmente yo me la leí dos veces. Le di una leída dos veces y con eso me sentía preparado. Entonces, pues nada. Ah, bueno, acá recordando una pregunta también. Preguntaron una de que yo tengo un puerto de 40 gigas y quiero dividirlo, que es que módulo requeriría para poder hacer esa tarea. Eso por ahí en los primeros capítulos, creo que son en estos, es donde se ve pues ese tema pues como tal. También hicieron unas preguntas ahí de una configuración de un puerto pues como tal que estaba un tag native VLAN y que se requería para que había tenido un computador tenía un problema y que se requería en ese puerto para poder permitir eso, pues esos preguntitas así de capados pues como tal. A ver, yo miro por acá. Pero pues como les digo, pues si se leen esto, pues con esto pueden pasar perfectamente sin ningún problema. Eh, También que me acuerdo una pregunta de habilitar un servicio del HTTPS en los FortiSwitch que están administrados a través de FortiGate y mostrar una configuración y preguntaban de qué configuración haría falta para permitir la conectividad a la interfaz pues, de administración. También preguntaron un tema de sniffer, que me acuerde, un tema de sniffer pues como tal, que si quiero capturar el tráfico, bueno, que con esta configuración, mm, si yo quiero monitorear el tráfico pues de las interfaces de internal y de las interfaces de trunk, que serían los LAC, pues qué configuración debería aplicar.
obviamente que yo respondí fue la de Sniffer Profile, que es el Sniffer Profile le permitió a uno capturar ese tráfico en esas interfaces lógicas, pues como tal o de administración. Pues nada, quería como compartir con ustedes esta experiencia y pues no, leyendo, desde que lean esta guía pues y hagan obviamente laboratorios prácticos, pues lo van a pasar sin ningún problema. Hasta pronto.